Buenas tardes, mi nombre es Dennis Small, soy el director para Asuntos Iberoamericanos de la organización de la RUSH. Les quiero dar a todos la bienvenida a esta reunión semanal, el informe semanal. Y en esta ocasión vamos a empezar con, voy a leerles unos párrafos de una declaración política del Instituto Schiller que vamos a sacar entre hoy y mañana. Este es un borrador, pero ya casi está listo, sobre lo que hemos estado hablando de la importancia y las posibilidades estratégicas alrededor de la visita, la próxima visita del presidente de Argentina a China. Y para que tengan una idea, les voy a leer algunos de los párrafos introductorios y luego la conclusión, lo que nos va a ayudar a establecer el marco estratégico de la discusión. Entonces, la declaración se llama Presidente Alberto Fernández a China, Iberoamérica a Marte. Y dice lo siguiente: la visita que realizará el presidente argentino Alberto Fernández a China en mayo del 2021, donde firmará un memorándum de entendimiento con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto de infraestructura global en el que participan casi 150 naciones, ofrece una oportunidad estratégica única. Número 1. Iberoamérica toda puede tomar un paso gigantesco en la dirección de escaparse, por fin, de la camisa de fuerza de saqueo financiero por parte del moribundo sistema de Londres y Wall Street y unirse más bien a la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, y a su énfasis en el papel de la ciencia y la tecnología avanzada para desatar el desarrollo. Número 2. Un eje Argentina-México puede emerger para proponer una política en el hemisferio occidental que cambiaría todo el cuadro estratégico. Que China y Estados Unidos trabajarán juntos para desarrollar la región México-Centroamérica, en particular, y también toda Iberoamérica, en base a esfuerzos cooperativos para extender la iniciativa de la Franja y la Ruta dentro de la región. Ese tipo de desarrollo es la manera, la única manera, para parar el narcotráfico, parar la migración desesperada, parar las pandillas, parar la pobreza y parar la pandemia de COVID-19. ¿Pero acaso es posible? La gente pregunta escéptica. ¿Realmente podemos acabar con la pobreza? Bueno, mira a China, donde sacaron a 850 millones de personas de la pobreza extrema en 40 años. Si China puede, ¿por qué no nosotros? ¿Pueden naciones pequeñas realmente dominar la ciencia más avanzada y ayudar a lograr avances para toda la humanidad? Bueno, mira los diminutos Emiratos Árabes Unidos y su logro histórico de enviar una nave espacial a Marte. Si los Emiratos Árabes Unidos pueden, ¿por qué no nosotros? ¿Realmente podemos lograr que Estados Unidos y China colaboren en el desarrollo de México y toda América, en vez de enfrascarse en la confrontación y la guerra que solo sirve a los intereses geopolíticos del establishment? Sí, con tal y que Estados Unidos entre en razón y retome las políticas públicas de los mejores hijos de su patria: Washington, Lincoln, Franklin Roosevelt y Lyndon LaRouche. La actual crisis de desintegración del sistema financiero de Occidente ha convertido esa posibilidad en necesidad, si es que los propios Estados Unidos han de sobrevivir más allá de la muerte inevitable de Wall Street. La clave es el espacio, empezando con un proyecto internacional de 50 años de exploración y colonización de la Luna y Marte en base a la energía de fusión nuclear, proyecto en el que deben participar las naciones, los jóvenes de Iberoamérica. Y luego concluye, después de hacer una reseña de los diversos proyectos que el Instituto Schiller
ha impulsado por décadas, termina diciendo: la agenda malthusiana, que es el orden del día para la cumbre global sobre cambio climático, programada para el 22 y 23 de abril, el Día de la Tierra, se tiene que rechazar por completo, como ya está empezando a ocurrir por naciones como India, China y otras. De hecho, el Día de la Tierra se debe cancelar por completo. Hay que reemplazarlo con un feriado más humano, el Día de Marte. La próxima visita a China del presidente Alberto Fernández puede ser el primer paso de la participación iberoamericana en la misión a Marte de toda la humanidad. Y en la parte, en el medio de la declaración, como les decía, están las propuestas programáticas, incluidas las que discutimos y presentamos en el panel de la última conferencia del Instituto Schiller, sobre la idea de los centros espaciales para todo el continente en Alcántara, Brasil, Kourou, Guyana Francesa, y con centros de estudio, institutos politécnicos espaciales en Argentina y en México, muy posiblemente en la ciudad de Querétaro. Entonces, esa es la declaración que estamos por publicar y que le queremos pedir a todos que ayuden a circular ampliamente para darle el respaldo necesario al presidente Fernández de Argentina en su próximo viaje y para forjar la unidad iberoamericana requerida para que las posibilidades se extiendan a todo el continente de la unión con la franja y la ruta. Ahora, que claro, esta fue la propuesta que hicimos en la conferencia del Instituto Schiller. Desde entonces, esta semana ocurrió algo muy interesante de importancia estratégica. No suelo iniciar estos informes internacionales hablando de la situación de Iberoamérica porque para poder entender lo que pasa en Iberoamérica hay que empezar con el cuadro estratégico internacional primero. Pero en esta ocasión, ese cuadro estratégico tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la región. Esto que les decía de Fernández. Y luego también el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha sido enviado por el presidente López Obrador a una gira sobre la cuestión para poder procurar vacunas anti-COVID en el mundo, porque hay una situación realmente de emergencia en México, y va a viajar a 4 países. Desconozco el orden, pero China, Rusia, India y Estados Unidos. Ahora, muchos de ustedes que conocen el trabajo de Lyndon LaRouche reconocerán que estas son las 4 potencias que LaRouche siempre identificó como las potencias decisivas, claves, para iniciar una unidad para romper y destruir por completo el sistema financiero imperial de la City de Londres y de Wall Street. Una iniciativa a la que se podrían ir uniendo todas las naciones del planeta. No es una alianza exclusiva, sino que incluye. Y esas 4 potencias de LaRouche, pues resulta que son los 4 países que va a visitar Ebrard, antes justo de la participación en la cumbre del 22 y 23. Entonces, bueno, una forma de interpretar esto que sería superficial sería, bueno, pero los mexicanos están siguiendo lo que dijo LaRouche. LaRouche lo dijo y ahora lo están haciendo los mexicanos. Como también sería superficial, o no superficial, más bien simplista, decir que LaRouche, Lyndon LaRouche y Helga Sepp LaRouche propusieron la nueva ruta de la seda en los 1990s y solo después, en el 2013 y en adelante, 2017, luego en serio, lo anuncia el presidente Xi Jinping. Entonces, una conclusión simplista sería, bueno, los chinos están siguiendo las indicaciones de LaRouche. Pero no funciona así. La realidad es mucho más interesante porque el canciller mexicano viaja a estas 4 potencias no porque están en el listado de LaRouche. Viaja a las 4 potencias porque son las 4 potencias con las que tienen que hablar
si quieren resolver el problema de COVID y en particular el problema de las vacunas. Si la gente quiere resolver el problema de la pobreza a nivel mundial, se tiene que lograr una cooperación de esas cuatro potencias. Si queremos eliminar el narcotráfico en México, en Centroamérica, en Sudamérica, tiene que ser con una cooperación entre Estados Unidos y México. Entonces, la manera en que esto funciona, la manera en que las ideas dirigen las trayectorias políticas, es porque LaRouche pudo pronosticar lo que necesariamente tendría que ser la solución para el momento en que la gente se harta y dice, no, se acabó, no vamos a seguir por esta vertiente, esta trayectoria, hay que cambiar y a ver a dónde tenemos que ir. Entonces hay una coincidencia que ocurre. Lo mismo con los chinos. No es que ellos hayan dicho, ah, sí, LaRouche tiene razón. No, no, no. Es mucho más interesante, complejo y mucho más poderoso lo que pasa. Las ideas funcionan así. Ese es el poder de la razón. Ahora, entonces esta visita de verdad es sumamente interesante, entre otras cosas porque México, pues como que está poniéndole el freno un poco a toda la línea, la agenda de la cumbre de cambio climático, porque México no ha querido adoptar las políticas internas de la idea absurda, anticientífica, de un viraje hacia las fuentes energéticas renovables, que no se deberían conocer como renovables, no lo son, son interruptibles. Es decir, cada vez que no hay sol, no hay energía solar y cuando no hace viento, no hay molinos de viento que funcionen. Entonces, pero México como que no le gusta esa idea y muy correcto en eso, como tampoco ha firmado todavía la idea, el compromiso con una fecha cierta donde van a pasar a la emisión neta cero de carbono. Ahora, sobre ese punto, sobre la cuestión estratégica central de la iniciativa, la insistencia del establishment financiero para utilizar esta cumbre para imponer, so pena de guerra financiera, so pena de guerra económica, so pena de cambio de régimen, que todos los países tienen que adoptar una política malthusiana de desindustrialización y despoblación, que es exactamente la misma política de Malthus y de Kissinger y de Bertrand Russell y del príncipe Felipe, que acaba de desaparecer de esta tierra rumbo al infierno hoy. Pero es la misma política, solamente pues le dieron una pintura fresca, en este caso verde, pero eso es todo lo que significa. Y se están empezando a dar cuenta dirigentes, naciones enteras, sobre lo que esto significaría. Y están empezando a hablar del asunto. Quizás una de las voces más fuertes que se haya expresado sobre esto viene del ministro de Energía de la India, Raj Kumar Singh, que habló en una conferencia de la Agencia Internacional de Energía y habló de la idea de estas metas de llegar a emisión neta cero de emisiones de carbono. Y dijo lo siguiente, miren, no se puede hacer esto no se va a poder lograr. Hay que pensar en todo el continente de África. Hay 800 millones de personas en África que no tienen el acceso a la electricidad. Esto no tiene que ver con nosotros, dijo, siendo de la India. Nosotros, de alguna manera, vamos a lograr lo que se tiene que lograr porque podemos obtener inversiones. Pero estamos hablando de esos países, hablando de África. Ellos se tienen que desarrollar. Ese desarrollo va a requerir más acero en grandes cantidades. Va a requerir más cemento en enormes cantidades. También quieren construir rascacielos. También quieren un nivel de vida superior para su gente. Y eso no se puede parar. Hay que darles espacio a esos países. Hay que dejar que se desarrollen, tienen que entender. Y en este momento, viendo el video de cómo fue la discusión, empezó a golpear la mesa, estaba enojado
se tiene que entender, ellos tienen que poder consumir más acero, más carbono, más plástico, se tienen que desarrollar, tienen que salir de la pobreza y eso no se puede ni se debe parar. Entonces, yo creo que esto simplemente es la punta del iceberg, la punta del témpano. Esto es un fenómeno internacional que está empezando a surgir, donde la gente se está dando cuenta de las consecuencias, la realidad se está expresando, o como decimos, no se puede tapar el sol con un solo dedo, y la realidad es que esta política, que por cierto, los banqueros centrales, Mark Carney, por ejemplo, acaba de anunciar que van a imponer esta política en la reunión del 22 y 23. Mark Carney, expresidente del Banco de Inglaterra, uno de los que inició la idea del cambio de régimen monetario. Esto es fascismo económico y financiero para imponer, apretarle las tuercas hasta que mueran las naciones que no aceptan suicidarse. El harakiri, que significa esta política. Ahora, hay oposición también dentro de Estados Unidos. Esto no se limita a lo que está pasando en India o en China o en otros países, pero también en Estados Unidos hay grupos sindicales, hay grupos de agricultores que no están de acuerdo, que están protestando, que saben que esto significa la destrucción de sus economías. Y el problema que tiene la City de Londres y de Wall Street es que lo que le tienen que ofrecer a la gente es nada, es una fantasía, es simplemente un cuento de hadas. Por ejemplo, hay un informe del Fondo Monetario Internacional que promete que este año que viene el gran desarrollo económico mundial va a venir de Estados Unidos y Estados Unidos va a reemplazar a China como el motor de la economía. Bueno, eso es risible. La pobreza en Estados Unidos aumentó este año en 10 millones de personas. A nivel mundial, por primera vez en 20 años, el número absoluto de personas que viven en pobreza extrema aumentó en más de 100 millones de personas, que es un aumento del 16%. En el mismo año en que, ¿qué pasó en China? Redujeron la pobreza extrema de 30 millones de personas a cero. No hay pobreza extrema en China. Y la gente lo sabe, lo reconoce, entienden que esto es lo que está pasando. En los momentos en que la política malthusiana de reducción de la población, del sistema caduco que se está hundiendo, se expresa, por ejemplo, en lo que está pasando en la República Democrática del Congo. En Congo, que tiene una población de 87 millones de personas, 60 millones viven en pobreza extrema. El Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO emitieron juntos una declaración sobre el Congo diciendo que es una situación de alerta roja. Tenemos una situación donde el 70% de la población está en pobreza, 27 millones pobreza aguda y de esos 27 en pobreza aguda, 7 millones en un estado de emergencia, es decir, se están muriendo de hambre, de los cuales 3.3 millones son menores de edad, son niños, a punto de morirse. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, sí, es falta de comida, es falta de desarrollo, pero lo que pasa en Congo en particular es el resultado de guerras intencionales, guerras políticas lanzadas con la intención de reducir la población. Y han habido comentarios sobre esto por parte del propio Malthus y también de Bertrand Russell, donde dicen, bueno, la guerra es buena porque sí puedes matar a gente, pero no es suficiente porque no puedes matar a tanta gente y además así nada más estás matando generalmente a los varones de cierta edad. Lo que es mucho más útil, dicen los malthusianos, es lo que la guerra produce, como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. La guerra desata los 4 jinetes. Y eso es lo que estamos viendo en el Congo. Hay desplazamiento de personas, la gente no tiene dónde vivir, cuando regresan a sus pueblos ya incendiaron las cosechas. Es una situación donde el país ha vivido una década de guerra
y la gente se está muriendo de hambre. Pero el Congo no es el país más pobre del planeta en términos de porcentaje de la población. El país más pobre, con el porcentaje más grande de pobres, es Siria. Siria, que hace una década, antes de que se lanzara la guerra, era una economía pujante. No eran ricos, pero realmente se estaba desarrollando Siria, con gran potencial de desarrollo. Y ahora el 90% de la población vive en pobreza. Entonces, esto nos da una idea, esto es intencional. Esto es el resultado de las guerras perpetuas lanzadas por Bush, por Obama, que Trump trató de parar pero no pudo, y que Biden está totalmente comprometido a seguir adelante con la política de Obama y de Bush de las guerras perpetuas, porque eso es la política de los controladores de Obama, perdón, de Biden y de Obama, que es Wall Street. El lugar más peligroso en este momento en cuanto a las guerras es la situación de Ucrania, donde hay una cargada grande por parte del gobierno de Zelensky de unirse ya a la OTAN. Y si Zelensky está insistiendo en eso es porque le dijeron del lado de la OTAN, ¿sabes qué? Muévete. Ahora, eso es una provocación, es un casus belli para con los rusos. Ellos ya lo han dicho, no van a permitir la entrada de Ucrania a la OTAN. Y va a pasar ahí, y lo han dicho los rusos, lo que pasó en Georgia. Porque después de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro, le prometieron a Rusia promesa por parte de Mitterrand, de Thatcher y de Bush, promesa, juraron absolutamente que no extenderían a la OTAN a las fronteras de Rusia y que con confianza podrían permitir la desbandada de la Unión Soviética, etc. Claro, ha ocurrido todo lo contrario, no solamente se ha extendido hasta las fronteras, sino que están emplazando sistemas de defensa antimisilístico que, según lo que dicen los propios rusos, por ejemplo, la secretaria, la representante, perdón, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, ha dicho que el emplazamiento de estos sistemas va a forzar a Rusia a tomar medidas militares y de cambio de doctrina militar que puede llegar a tener consecuencias. En la situación de lo que está pasando con Ucrania, con las provocaciones en la frontera, el peligro de que Kiev lance un ataque en contra de Donbass. Lo que dijo hoy María Zakharova es que esto podría producir consecuencias irreversibles en la condición de Estado de Ucrania. Ahora, se habla mucho de movimientos de tropas rusas en la frontera. No están en la frontera, están en territorio ruso y ellos tienen, como dicen, todo el derecho a hacer los ejercicios donde mejor les parezca en su propio territorio. Pero para mí esa declaración de Zakharova es más explícita y más abiertamente una advertencia de lo que puede ocurrir si siguen las provocaciones respecto a Ucrania. Entonces tenemos un cuadro donde el desplome económico y financiero del sistema, que viene de 50 años atrás, está produciendo efectos en cuanto a la pandemia, está produciendo efectos en cuanto a la situación de guerra, está produciendo efectos en cuanto al narcotráfico, pero todo es producto de esa crisis sistémica del sistema económico y que por lo tanto es eso lo que se tiene que cambiar o si no, no hay solución. Y desde esa perspectiva, las iniciativas que se están viendo no son las únicas, pero sí son muy importantes estratégicamente, provenientes de Argentina con la visita a China y con la idea de cooperación con México para establecer un eje informal, pero para unir al continente, no importa si son países de derecha o gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de arriba, gobiernos de abajo, eso no importa. Aquí tiene que haber una coincidencia de opuestos en torno al interés común, y el interés común es reemplazar este sistema caduco con un sistema que funcione. El interés común es obtener vacunas para parar el genocidio que está produciendo las pandemias.
No importa si recibes la vacuna en el brazo izquierdo o el brazo derecho, no importa si eres de izquierda o derecha. Lo importante es que esas vacunas y todo el sistema de atención médica o sistemas de salud pública que requieren los países es lo que se tiene que lograr. Y por lo tanto también la visita de Ebrard a las 4 potencias es muy importante. Ahora, nuestra iniciativa en torno a esa visita de Fernández y lo que estamos haciendo internacionalmente con la campaña en contra del genocidio verde y esta cumbre en particular con el folleto nuevo que acabamos de sacar en inglés, que ya está circulando muy ampliamente en Estados Unidos y está organizando a la población en torno no solamente a una crítica a lo que está pasando, sino una solución. Eso está teniendo un impacto muy grande. Cierro con una referencia a un informe muy interesante que acaba de publicar China, el gobierno de China, que se llama Cómo eliminar la pobreza, las experiencias y las contribuciones de China. Y esto se publicó en abril, se acaba de publicar. Es un documento de 40 páginas. Y mientras los medios están llenos de calumnias y mentiras en contra de China, de que la democracia, de que Hong Kong, de que Xinjiang, que genocidio, todas esas mentiras armadas en contra de China, yo les puedo asegurar que en la mayoría de las capitales del tercer mundo, por lo menos, pero yo creo que de todo el mundo, este documento de China es uno de los documentos más leídos en el planeta en estos momentos, porque todo el mundo ve a China y se preguntan, tal y como dijimos de entrada, bueno, si China lo hizo, ¿por qué no nosotros? Y el éxito de China es absolutamente contundente. Dicen, nada más, no lo he terminado de leer, pero nada más un par de citas creo que les da un sabor de lo que están diciendo. De entrada dicen, la pobreza no es una condición predestinada para los pueblos y tampoco es algo que no se puede conquistar. La experiencia de China en cuanto a reducir la población o eliminar la población indica que con la valentía, con visión, con un sentido de responsabilidad y con el deseo o las ganas para asumir desafíos, eso es lo más esencial. Se requiere una voluntad y un compromiso fuerte, así como también acción práctica. Y así se pueden lograr avances y progreso continuo para sobreponernos a la pobreza y lograr la prosperidad común. Y luego más adelante habla de que lo que se tiene que hacer es avanzar en la economía física, los elementos de economía física, porque sí es cierto que tienen ciertas mediciones monetarias en China, pero no se limitan a eso de ninguna manera. En la eliminación de la pobreza, ellos lo enfocan en términos de ciertos aspectos físico-económicos que son requeridos. Y dicen lo siguiente. Bueno, esto está traducido del chino al inglés y del inglés al español. Entonces, hablan de las 2 promesas y las 3 garantías. No les puedo asegurar que así lo traduzcan los chinos, pero que hay 2 promesas y 3 garantías. Esto se refiere, dicen, a las promesas de un suministro adecuado de alimentos y de vestimenta, de ropa. Esas son las 2 promesas, comida y ropa. Y las 3 garantías son acceso a la educación compulsoria, es decir, se requiere, la gente tiene que asistir a la escuela por 9 años en el caso de China. Habrán personas que dicen que eso es una demostración que China está en contra de la libertad de expresión de la gente que no se quiere educar, ¿no? La libertad de seguir viviendo en el atraso como una persona analfabeta, pero tienen que estudiar 9 años. Hay otra garantía, además de la educación, acceso a servicios médicos básicos y a vivienda segura. Y para lograr todo esto, dicen, para lograrlo todo, dicen que se requiere la inversión en infraestructura, carreteras,
ferrocarriles y, claro, todo el programa espacial. Entonces, esto les da una idea de la manera en que China está abordando el asunto. Y el problema que tiene Wall Street es un problema doble, y la City. Por un lado, su sistema se está desplomando. Pero para ellos ese no es el tiro de gracia, porque han habido muchas ocasiones en la historia donde un sistema imperial se desploma, pero si no existe una alternativa que la humanidad adopta, como sí ha ocurrido durante los renacimientos, pero si no existe esa alternativa o el hombre no lo adopta, entonces lo que pasa es que ese sistema imperial se desploma, pero se reinventa, se restablece, mantiene su control sobre la población. Lo que les interesa no es el dinero, no son los activos, no son las materias primas. Sí, claro, eso es importante, pero es secundario al control político, social, filosófico, ideológico, porque así pueden durar para siempre. Si eso se rompe, sí están perdidos. Y la existencia de una alternativa pujante, como es la iniciativa de la Franja y la Ruta, con una idea programática de cómo extender eso a todo el planeta, como lo que presenta la Rouge, esa combinación de las ideas con la realidad del desplome ha creado una situación que es extremadamente peligrosa, porque esa combinación puede conducir a la guerra. Este imperio puede ir a la guerra para no tener que cambiar, y es lo que están buscando. O puede ser la combinación perfecta, los elementos químicos necesarios para la combinación, para producir un cambio dramático, un nuevo renacimiento, que es precisamente el objetivo del movimiento de la Rouge a nivel internacional. Ese es el informe que quería presentar.